Empiezo a transmitir pantalla. Bueno, comenzamos con esta parte. Es muy sencillita y como, bueno, tal vez ya pudieron ver, pues apenas son como cuatro diapositivas, ¿va? Potencial eléctrico. De hecho, el nombre formal debería ser campo potencial eléctrico. Entonces, también resulta ser un campo como el campo eléctrico, nada más que el campo eléctrico en este caso es vectorial. Ya veremos que el campo potencial eléctrico, como su nombre lo dice, es un campo de potencial o de energía potencial. Y como ustedes saben, la energía potencial no depende de, no, bueno, no tiene una dirección, simplemente es un número escalar, ¿va? Entonces, podemos decir que este campo potencial eléctrico es un campo escalar. Vamos a ver cómo se relacionan entre ellos ese campo vectorial, campo eléctrico, y el campo escalar, campo potencial eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que imaginar acá? Bueno, pues de nuevo, eh, tenemos aquí dos cargas puntuales, tienen nombres distintos, una es Q mayúscula y la otra es Q minúscula. Están separadas una distancia de tamaño R o de longitud R. La Q minúscula está justamente ubicada en el punto P, que está puesto ahí, y tiene una fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza eléctrica, recuerden, es el primer concepto que vimos en la materia. Con él nos apoyamos para llegar a la idea de campo eléctrico y creo que de ahí no lo hemos vuelto a tocar. Pero bueno, recuerden que para que exista esa fuerza eléctrica, necesita haber dos cargas interactuando entre sí. Y justo esa fuerza eléctrica que estamos viendo en pantalla es la fuerza eléctrica que, eh, digamos, que siente o que está haciendo interacción con la carga Q minúscula debido a la presencia de la carga Q mayúscula. Y si la fórmula no la recuerdan, pues de todos modos aquí la tenemos, ¿no? Es 1 sobre 4 pi, epsilon 0, las dos cargas multiplicando, esa distancia al cuadrado y un vector unitario, ¿no? Que aquí no estamos haciendo mayor alusión hacia él, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si esa carga Q minúscula que tenemos justo a la derecha está experimentando una fuerza, pues si nos vamos a las expresiones o a una de las fórmulas de las leyes de Newton, ¿qué nos dice? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y esto qué genera? Pues que en realidad esta carga Q mayúscula está empujando a la carga Q minúscula y eso va a hacer que se mueva. Por lo tanto, si se mueve va a tener una velocidad y una aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea del potencial eléctrico? Es lo que vamos a ver aquí. Puesto que sabemos que esa carga Q minúscula se va a mover, la idea es mantenerla ahí. Para mantener la posición de la Q minúscula hay que aplicar una fuerza y por ende un trabajo. Ahí tienen las definiciones de trabajo a partir de la fuerza. Y pues, como pueden ver, es nada más la integral de la fuerza, ¿no? Entonces, eh, nosotros trazamos esta fuerza W en oposición a la fuerza eléctrica, que es la que genera el movimiento, para mantener a la carga Q en, en la posición inicial, en la posición del punto P. Además, tenemos aquí un vector diferencial de R, que es, digamos, el eje o la línea donde se va a efectuar o donde se van a efectuar estas dos fuerzas, FW y FE, y pues nada más, ¿no? Es todo lo que tenemos hasta ahorita. Por otro lado, vean los límites de integración. ¿De dónde viene esa fuerza? Pues puede venir desde el infinito hasta el punto P. Y como estamos hablando sobre distancias, en realidad no estoy hablando del punto P o de la ubicación del punto P, sino la distancia que tiene este punto P respecto al punto Q. Es por eso que aquí tenemos R. Bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos variables que no conozco, ni diferencial de R ni la fuerza W. Pero ¿qué sí conozco de la fuerza W? Que tiene que ser de la misma magnitud que la fuerza eléctrica, pero sentido contrario. Entonces, aquí está, la fuerza eléctrica y sentido contrario. ¿Ok?
Tomando en cuenta la definición de fuerza eléctrica que ya tenemos por acá, lo sustituimos en esta ecuación. Vemos que obviamente la constante de Coulomb no se ve afectada si nosotros la dejamos en la integral, entonces la podemos sacar. Tampoco las cargas son dependientes de la distancia que existe entre ellas. No es necesario conservarlas dentro de la ecuación, pero pues bueno, obviamente la distancia sí se tiene que quedar porque estamos diferenciando sobre la misma R, ¿va? Ahora, el resultado es este. Y bueno, este signo menos se fue porque hubo inversión en los límites de integración. Bueno, tomando eso en cuenta, llegamos a este resultado. Evaluando, ¿qué tenemos? Que esta energía potencial, que nosotros nombramos U mayúscula, es igual al trabajo que tenemos que aplicar para mantener a la carga Q en su posición, y resulta que se parece de hecho mucho a la definición de fuerza eléctrica, nada más que la distancia en este caso no está elevada al cuadrado, ¿va? Y como estamos hablando de un trabajo o energía, pues aquí tenemos joules. Aquí energía potencial, y aquí tenemos trabajo, ¿va? Entonces, esta es una de las primeras fórmulas que vamos a tener en cuenta. El trabajo que hay que aplicar para que esa carga se mantenga en ese punto, ¿va? Seguimos. Ahora, de nuevo, Perdón, profesor, ahí ¿puede regresar rápido? va. Ahora, este concepto de energía potencial, digamos que también va a ser un ancla, así como fue la fuerza eléctrica para llegar al campo eléctrico. Este concepto de energía potencial va a ser el ancla para llegar al objetivo que nosotros tenemos, que es llegar a la definición de potencial eléctrico. Solamente así, potencial eléctrico. Y Giovanni, tú me dices cuando ya. Sí, ya, gracias. Listo. Gracias, Giovanni. Profe, Sí, ¿qué pasó, ¿por Luis? qué se invertía en radio y en infinito? El... Bueno, Nada radio, más radio, para sí. quitar el signo. Ok, va. Ok, Gracias. sí, nada. Ya me perdí. Sí, potencial eléctrico. Entonces, pasamos por la definición de energía potencial para llegar a potencial eléctrico, que vamos a denotar con la letra V mayúscula, ¿va? Entonces, por aquí van los tiros. Ya saben, o seguramente ya han visto esta V mayúscula en algún punto de sus vidas, ¿no? Y es el viejo conocido como voltaje. Entonces, potencial eléctrico y voltaje son sinónimos, ¿va? Ahora, ¿qué es esto del voltaje? ¿Qué es esto del potencial eléctrico? Es el trabajo necesario por unidad de carga, es por eso que está aquí, trabajo necesario por cada unidad de carga que necesitamos para traer a la carga Q minúscula desde el infinito hasta el punto P, ¿vale? Y eso ya lo habíamos calculado. Vean, la única diferencia aquí es que la definición anterior consideraba esta Q, pero como estamos dividiendo entre esa misma Q, pues entonces se va, ¿no? Entonces, al igual que el campo eléctrico, el voltaje solamente necesita de una carga, de una sola carga, para poder ser calculado, ¿vale? Ahora, tenemos aquí joules sobre Coulomb. Y esos joules sobre Coulomb, pues nos dan los volts, la unidad fundamental del potencial eléctrico o voltaje en el Sistema Internacional de Unidades, ¿va? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que esta definición está medio, ¿cómo diré? Impráctica, ¿no? ¿Qué chiste tiene saber cuál es la energía potencial o cuál es el potencial eléctrico para traer una carga desde el infinito hasta cierto punto? Para empezar, esa idea del infinito, pues, ¿qué significa, no? Desde cualquier punto, desde... No existe esa ubicación. El infinito es una idea, nada más, no un lugar físico. Por eso, lo que nosotros necesitamos o lo que normalmente vamos a calcular son diferencia de potencial eléctrico o diferencia de voltajes, ¿va? Y la idea detrás de esto es poder mover la carga Q desde un punto hasta otro punto del espacio. Entonces, en este caso particular tenemos que mover esta carga Q minúscula del punto A al punto B. Ahí está trazada la trayectoria
Ustedes pueden ver aquí la diferencial de R, las fuerzas aquí, fuerza eléctrica y Fw, y vean, recuerden, ¿quién está generando o aplicando fuerza sobre la carga Q minúscula? La carga Q mayúscula que tenemos por acá. Ahora, tomar en cuenta que también existe una distancia diferente entre RA, es decir, una distancia RA que es la de Q mayúscula al punto A, y una distancia diferente que es RB, que es la Q mayúscula al punto B. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos regresamos a la definición de trabajo, cambiamos los subíndices, bueno, los límites de integración, acotando a las distancias RA y RB, volvemos a sustituir y obtener el resultado de la integral, y tenemos este resultado, nada más que aquí me faltó este menos, ¿no? Que ese menos sí estaba puesto 2 diapositivas atrás. En este caso, tenemos que este trabajo es la diferencial de energía potencial que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, esta es una de las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, esta diferencia. Energía potencial B menos energía potencial A me da el trabajo que hay entre A y B. ¿Ok? Aguas con los subíndices, recuerden que ahí están invertidos. Y si nosotros ponemos a estas energías potenciales en términos de voltajes, pues solamente hay que multiplicar por la carga que ustedes están trasladando, ¿va? Entonces, es necesario que exista algo que trasladar para poder hablar de un trabajo. Para que finalmente tengamos una de las siguientes definiciones, que es con la que sí, normalmente vamos a calcular trabajo cuando nos opinan los ejercicios con esta fórmula. Lo que estamos moviendo, que sería la carga Q, multiplicado por el voltaje VBA. ¿Ok? Vean los subíndices aquí. En el trabajo, si te piden trabajo de A a B, el voltaje que tú debes calcular es el voltaje VA. Aquí en este caso, no lo puse acá, pero no es tan difícil esta parte. Voltaje AB es igual a menos voltaje VBA. Y el chiste es que esto, nada más para invertir los subíndices, solamente cambia el signo. ¿Ok? Es lo bueno de esta parte. Y recuerden, esto cómo se lee. Voltaje VBA o diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, o diferencia de voltaje entre el punto B y el punto A. ¿Ok? Esto, al ser trabajo, se mide en joules. Esto, que es voltaje, se mide en volts. Y es todo lo que tenemos que saber. Normalmente vamos a tener que calcular diferencias de potencial eléctrico. Vamos a tener dos puntos de referencia, una carga que nos piden mover, y a partir de eso, pues a dar. ¿Va? Una pregunta rápida. Nada Sí. más, ¿qué era la U? Perdón, me distraje. La U, vamos a poner aquí, energía potencial Ah, va, gracias. eléctrica. ¿Va? Va, gracias. Sí. Entonces, seguimos con esta parte. Y es justo en este momento en el que hay que ver un video. Nada más les platico rápido de qué se trata. Es la explicación de cómo se relaciona el voltaje con el campo eléctrico. Por ahí puede haber también la fuerza eléctrica, cómo se relaciona con la energía potencial eléctrica. Pero lo importante acá es esto: cómo entender un campo eléctrico y cómo entender un campo de potencial eléctrico, cómo entender el voltaje. Ambos son campos, uno es escalar y el otro es vectorial. Entonces, de eso se trata el video. Aprovechando que tiene animaciones que, pues, en realidad yo no tengo el talento para hacer, y pues si ahí existe el material y está libre, ¿por qué no usarlo, no? Así que los veo en 7 minutos y revisen el chat que justo ahorita está. Ahí está el video. Entonces, nos vemos en 7 minutitos, ¿va?
Listo. Bueno, vamos a ver qué dice ese video, ¿no? ¿Vale? En este ejercicio. Y aquí vamos a hacer anotaciones si las requerimos, ¿va? Ahora, potencial eléctrico. ¿Qué dice esto de potencial eléctrico? Que el voltaje es un campo escalar, así como habíamos dicho, ¿no? Y es un campo de energías potenciales. En el video ustedes vieron que cada ubicación del espacio, si nosotros discretizamos el espacio, es decir, el espacio es continuo, pero si nosotros hacemos esto, tenemos aquí una carga, y aquí va a haber un numerito, 4, menos 3, menos 1, 5, ¿ok? Esto es un espacio escalar, que en esa ubicación en particular vas a tener una energía potencial particular, ¿va? Entonces, ¿qué sigue acá? Es un campo de energías potenciales. Después, algo muy importante es que el voltaje es un campo conservativo, donde las integrales de línea no dependen de la trayectoria y las integrales de línea sobre trayectorias cerradas dan igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si ustedes tienen aquí una carga puntual, ¿ok? Y ustedes tienen, vamos a poner Q1 acá, tienen aquí Q2 y ustedes quieren mover esta carga Q2 del punto A al punto B, pues tendrían que hacer esto, ¿no? Vale. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esta distancia R1 o RA, perdón, esta distancia RB? Si la distancia RA es igual a RB, el voltaje AB es igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía potencial o el voltaje en A va a ser igual al voltaje que hay en el punto B. Entonces, todo esto depende de las distancias, ¿ok? Eso se refiere o es una de las particularidades que tiene un campo conservativo. Que no importa la trayectoria, el chiste es el asunto de dónde empieza, dónde termina. Entonces, no va a cambiar el voltaje si nosotros hacemos trayectorias diferentes. Si nosotros trasladamos esa carga así o si nosotros trasladáramos esta carga así, no. El voltaje siempre será el mismo y en este caso, si las distancias son iguales, pues ese voltaje será igual a cero. Aparte, el segundo punto que nos dice, las integrales de línea sobre trayectorias cerradas dan cero. Este es un poquito más sencillo de entender. Si nosotros estamos hablando que si estamos moviendo al punto A la carga Q2 al punto B y si estas tienen la misma distancia, el voltaje va a ser cero. Entonces, ¿qué significa una trayectoria cerrada? Pues nosotros tendríamos que mover a esa carga 2 del punto A al punto A. Eso sería una trayectoria cerrada. Entonces, eso, conforme a lo que hemos visto, pues el punto A sigue estando a la misma distancia y eso nos da igual a cero. Eso quiere decir que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto A siempre va a ser cero. No importa la trayectoria que hagamos, no importa si nos vamos hasta acá o hasta allá, el chiste es que nosotros consideremos punto final, punto inicial. Eso es esa es una de las características que tenemos en los campos conservativos. Ok, puede ser que esta palabra conservativo no la hayan escuchado, porque son conceptos que vienen en cálculo vectorial. Tal vez me equivoque, no sé. ¿Hay alguien que se haya escuchado campo conservativo? Ya, profe, pero ¿Sí? no había entendido bien claro el concepto como tal. O sea, solo había escuchado de oídas, pero de ahí fuera Ah, bien, ya. como ahorita lo está explicando, no. Ok. Ni siquiera con fórmulas ni nada. Con fórmulas sí, un poco, Ah, pero entendía lo del conservativo o sea, yo entendía que el concepto ujú, de conservativo era parecido a esto, en el sentido de que no importa qué trayectoria hagas, o sea, si hagas ondulitos o hagas circulitos, solo lo que importaba ujú. era el punto final menos el punto inicial. Fin. Sí, sí, es exactamente eso, ¿no? Nada más que hay que comparar el potencial eléctrico que hay en el punto final, potencial eléctrico que hay en el punto inicial, restarlos y no importa la trayectoria, siempre va a dar ese mismo resultado, ¿va? Entonces, continuamos con esto. Y esto es importante, la relación entre el campo eléctrico y el campo potencial eléctrico.
Creo que la más fácil de entender es la relación diferencial. Aquí nos dice que el campo eléctrico es, vamos a preguntar, ¿alguien ha visto este símbolo en algún momento? Ya lo vimos, creo que en cálculo vectorial, profe. Es el ¿Y cuál gradiente. es? El Exacto. ¿Y gradiente. la letra griega? Es la Operador, ¿cómo se llama? delta. La delta ¿Segura? volteada. La delta volteada, ok. La nabla, ¿no? Esa. Nabla. Ok. Eso. Entonces quédate, Ana. ¿Qué implica el gradiente? ¿O El qué es el gradiente, gradiente? el gradiente prácticamente es un conjunto de derivadas respecto Ujú. a ahora sí que respecto a las diferentes variables que puedes tener en el espacio, ¿no? Es más o Mm, menos como un conjunto de derivadas. Es la dirección de ok. cambio más rápido, ¿no? Oh, bueno, la dirección del cambio en un punto en particular. ¿Ok? Ah, Muy bien ambos. Ahora, ¿qué significa esto? Para los que no han visto esta parte. Pues que este operador nabla es un operador diferencial. En este caso vamos a utilizar operador diferencial en 3 dimensiones, x, y y z. Eso quiere decir que yo voy a tener la derivada respecto a x de la función o del campo voltaje, la derivada de, ¿cómo se llama? De este mismo voltaje, pero en y la derivada de este voltaje en z. Ahora, ¿qué se hace con todas ellas? Bueno, pues la derivada en x te dice los cambios que hay en el eje x. Ahí tenemos la letra, el cuaternio ni, más la parte en j y más la parte en, aquí es k. ¿Va? Entonces es así como nosotros pasamos de un campo escalar, que es esta cosa que es el voltaje eléctrico o el potencial eléctrico, que son puros numeritos, a un campo, un campo vectorial, que es el campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, y pues si aquí se está derivando, pues para pasar de campo eléctrico a voltaje, pues ¿qué se tiene que hacer? Pues nada más se tiene que integrar sobre la trayectoria, ¿vale? Entonces, de A B, saquen la integral de esta función, que es una función vectorial, y listo, con eso vuelven a tener su diferencia de potencial, ¿vale? Es así como se relaciona. El campo eléctrico, bueno, ya habíamos dicho que el voltaje o campo potencial eléctrico es un campo conservativo, pero resulta que también el campo eléctrico es conservativo. ¿Por qué? Porque es el gradiente de una función escalar, ¿vale? Nada más por eso. También tiene estas propiedades que acabamos de mencionar por acá. Y porque prácticamente son lo mismo, ¿no? Nada más el voltaje en el campo potencial eléctrico es un conjunto escalar de energías potenciales y el campo eléctrico es cómo están, hacia dónde varía esa energía potencial, hacia dónde apunta esa variación o cambios que hay dentro del mismo campo. Y ya, listo. Y bueno, nada más este video es el mismo video que ustedes acaban de ver. Y yo creo que ya con eso nosotros terminamos la parte de teoría y pues la parte de voltaje va a funcionar prácticamente igual que en el campo eléctrico. En nuestros ejercicios nos van a pedir calcular algo y nosotros tenemos que utilizar la fórmula adecuada para poder calcular. ¿Ok? Entonces, esto se reduce a fórmulas. Utilizar las fórmulas que ya hemos encontrado para los diferentes cuerpos a través de la ley de Gauss, apoyados en ¿qué? En fórmulas nuevas que ustedes van a tener en el formulario que se encuentra en Moodle. Y para familiarizarnos con él y de hecho también ver cuáles sí vamos a utilizar, pues ya está aquí listo el documento, ¿no? Bueno, ya está tachoneado porque ya lo vi con los otros compañeros, pero vean lo siguiente. Este es el documento que ustedes van a tener, que es el formulario. Las primeras dos fórmulas, pues son viejas conocidas. Campo eléctrico producido por una línea infinita cargada, eso ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado. De hecho, está mejor expresado por allá en los apuntes. Aquí tenemos campo eléctrico producido por un cilindro infinito cargado. De hecho, también ya lo habíamos calculado, pero creo que está mejor expresado en los apuntes. Aquí todavía le falta decir que si el punto P
o bueno, el punto de interés está dentro del cilindro, pues el campo eléctrico será 0, ¿no? Pero bueno, eso ya lo apuntamos. Ahora, ¿qué viene acá? La fórmula 3 que nos dice voltaje potencial en un punto producido por una esfera con densidad superficial uniforme de carga. Esta esfera ya la habíamos visto, es la esfera hueca con la que empezamos a usar la ley de Gauss. Así que esta fórmula ya nos habla de cómo calcular el voltaje a partir de ella, ¿va? Y de hecho se parece al voltaje o la fórmula de voltaje que nosotros encontramos, pero para cargas puntuales. Nada más que en lugar de carga neta que tenemos acá, es utilizar la carga puntual, ¿va? Ahora ven el detalle aquí. Al igual que nosotros veíamos una particularidad en los cuerpos huecos como el cilindro y la esfera para el campo eléctrico y dijimos que dentro de ellas no hay campo eléctrico, aquí sí hay voltaje. Pero ¿cuál es el voltaje? Con que me diga que la distancia al punto de interés es menor que el radio de la esfera, eso nos habla de el interior de la esfera. Interior, exterior, ¿va? Entonces adentro sí hay voltaje, pero ¿cuál voltaje? El voltaje que hay en la superficie, ¿va? Por eso ahí dice R0, ¿ok? Y esto, pues también nos ayuda, es una de las otras opciones para ver por qué adentro de estos cuerpos no hay voltaje. Si no hay voltaje, perdón, no hay campo eléctrico. Si el voltaje adentro de una esfera es el mismo en cualquier punto, es el mismo que hay en la superficie, eso quiere decir que no hay variación dentro de la esfera en cuanto a voltaje. Y si no hay variación, ¿qué pasa con el gradiente? Pues el gradiente es 0. No hay cambios. Entonces no apunta hacia ningún lado. Por eso también podemos decir que el campo eléctrico es 0, porque dentro de un cuerpo hueco como el cilindro y la esfera, no hay variación de voltaje. Es el mismo voltaje que hay en la superficie. Y si no hay variación, no hay campo eléctrico. ¿Va? Y la que normalmente vamos a utilizar es basándonos en la distancia que hay del centro de la esfera al punto de interés. Recuerden, tanto en el cilindro como en la esfera, siempre la distancia se debe calcular respecto al centro de estos cuerpos, ¿va? No desde la superficie. Después, la fórmula 4 no la vamos a utilizar, no vamos a utilizar segmentos de línea, entonces vayan descartando. Tampoco la 5, que aunque ya son cuerpos que vimos, no vamos a trabajar con ellos. La fórmula 6 sí, y es un cuerpo que ya habíamos visto, que es una superficie infinita, un plano infinito cargado, y aquí me habla de diferencia de potencial. Aquí hay que tener cuidado con la fórmula, porque me dice YB y YA, pero ¿quiénes son YB y YA? Nada más son las distancias más cortas del plano al punto B y la distancia más corta del plano al punto A, ¿va? Entonces, aguas con esta anotación que está por acá, porque si esto está rotado o el plano está hacia arriba, pues ya no serían Y's, ¿no? Ya serían Z's, ya serían X, depende del ejercicio. Y esto, aunque parezca medio raro, también lo vamos a utilizar porque es un cuerpo que ya vimos, que es la línea infinita cargada, ¿va? Ya tenemos el campo eléctrico para ella. Y ahora tenemos el campo, la diferencia de potencial entre dos puntos producido por una línea infinita cargada. De nuevo aquí, con cuidado, vean el orden de los, ¿cómo se llama? De los subíndices A, B. Entonces, aquí dentro del logaritmo natural, tienen que poner primero la distancia al punto B entre la distancia al punto A. ¿Qué pasa si ustedes se topan con voltaje BBA? Pues, esto también tiene que cambiar. Logaritmo natural, RA entre RB, ¿vale? Entonces, para que no se equivoquen en esta parte. La fórmula 8 no la vamos a utilizar. La diferencia entre dos cilindros, no, tampoco la vamos a utilizar y listo. Entonces, en realidad, creo que son como la mitad de las fórmulas que están aquí, las que sí vamos a emplear en este caso, para los ejercicios. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? Antes de comenzar con nuestro primer ejercicio. Y como saben, la participación aquí ya se pone
más intensa, así que tengan a la mano la calculadora. Espero que ya descarguen el documento. Y si no tienen dudas, pues nos vamos directamente a el primer ejercicio. Pero fue una pregunta antes. Sí. ¿Ya tenemos fecha de exámenes o todavía no? Esa cosa habíamos dicho que la siguiente semana, dependiendo de cómo avancemos con los ejercicios, yo creo que si ya comenzamos hoy, pues nos queda perfecto que sea el primer día de la segunda semana, que creo yo sería el 22, pero eso lo confirmaremos el 10 de septiembre, es decir, en una semana. ¿Ok, Pablo? Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, si no tienen más dudas, continuamos con esta parte. Esto lo cerramos y nos vamos a los apuntes. Ahí está, nuestro primer ejercicio. Está sencillo. Vamos a ver. Recuerden, todos estos ejercicios también están en Moodle. Están en el apartado de materiales extra. Y ahí hay un PDF que dice ejercicios primer parcial o algo así. Creo que son como 5. Pues vamos a ver de qué se trata esto. Dice, se tienen una línea muy larga con carga lambda igual a menos 25 picómetros sobre metro, uniformemente distribuida. Ok, aquí hay que interpretar lo que dice. Dice, una línea muy larga. Vamos a considerar entonces que esto es una línea infinita. ¿Y qué es lo que nos dan? Aquí tiene un poquito de trampa, dice con carga. No precisamente es con densidad lineal de carga, lambda, y ya tenemos el valor ahí, ¿no? Menos 25 picocoulombs entre metro. Y ya, uniformemente distribuida. Ok. ¿Y qué más me dice? Tengo dos cargas puntuales, carga 1, carga 2, y ambas pequeñitas de 10 picocoulombs, ¿vale? Ahora, vemos aquí que la carga 1 está ubicada en el punto C, la carga 2 está ubicada en el punto D, y la lambda está sobre todo el eje X. Espero que sí se alcance a ver. Está por acá. ¿Va? ¿Alguien tiene dudas del ejercicio o de los cuerpos que estamos aquí viendo en este ejemplo? Vale, entonces continuamos con esto. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué es lo que me pide en principio? El campo eléctrico en el punto A. El punto A está ubicado en 0,0,2, es decir, solamente tiene componente en Z, y es justo lo que nosotros observamos en el ejercicio acá. ¿Va? Hay que tener cuidado, todo el eje coordenado está en centímetros, y recuerden, eso es importante al momento de utilizar las fórmulas. ¿Vale? Entonces comenzamos. Campo eléctrico en el punto A, inciso A. Vamos con las preguntas luego. Eugenio. Aquí estoy. Tenemos que calcular el campo eléctrico en el punto A total. ¿Cuántos campos eléctricos debo calcular y por qué? 2 ¿Cuáles? de la carga 1 y carga 2. ¿Y nada más? Al ¿Hay algún punto A, otro cuerpo que genere campo? la línea Así es. Entonces, ¿cuántos son? 3. 3. Perfecto, Eugenio. Entonces, hay que calcular el campo eléctrico en A debido a Q1 más el campo eléctrico en A debido a la carga 2 y campo eléctrico en A debido a, vamos a ponerle lambda, que es la línea infinita cargada. ¿Ok? Y para esto tenemos fórmulas. ¿Qué fórmulas hay que utilizar? Eso es lo que vamos a poner aquí. Ahí está. La primera fórmula. Esa fórmula, ¿cómo va Saret? Vamos a ver si está. Sí, estoy buscando.
Primero, estoy hablando de carga 1. ¿Qué tipo de cuerpo es? ¿O qué tipo de carga es? Ay, no sé. Ahí dice, ¿no? Carga puntual. ¿Ok? Ah, ok, ok. Va. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza para calcular el campo eléctrico de una carga puntual? De hecho, esta es una ley. ¿La ley de quién? Y de Colón, ¿no? La ley de Coulomb. ¿Te la sabes, Aret? ¿Y quién participó antes? Yo participé, Ana. Ok, Ana Ana. Fisher. Ok, Ana. Zaret, ¿te sabes la fórmula? Eh, Creo que es carga eléctrica 1 por carga eléctrica 2 entre algo, ¿no? Algo así era. No, esa es fuerza eléctrica. Ah, entonces no. Ok, bueno. Entonces, vamos con Joseph. Sí, aquí estoy. ¿Formulazo, Es Joseph? la de 1 sobre 4 pi epsilon 0 Muy bien, por Q1 muy sobre bien. R al cuadrado ¿Vale? Y falta un detallito por ahí. R unitaria. Es No, el no. Sí, vectorcito vector unitario, unitario. ¿no? Vale, muy Ujú. bien. La carga 2, ¿qué es? ¿Qué tipo de cuerpo es? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a robarnos esta fórmula, ¿va? ¿No se va a aplicar? Se va a aplicar. Ahí está. Lo único que tenemos que cambiar, pues, es la carga El índice 2. de Q y de R, ¿no? Ahí está. Sí, ahorita cambiamos el de R. Y por último, Joseph, ¿cuál es la fórmula del campo eléctrico debido a una línea infinita cargada? Eso sí viene en el apunte. Sí, nada más digo esa. Mm, y ¿te la doy con las integrales o ya No, ya lo sé la cumplir? última, la última. Ah, Con pues el- es la de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2 lambda sobre R. Muy bien. 2 lambda sobre R. Y como este es vector, también hay que multiplicar por un vector unitario. ¿Dudas, Joseph? Ujú. ¿Fue difícil No, encontrarlas? la última un poquito. Ok, va. Entonces con práctica. Déjeme poner mejor esta lambda. Y listo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero vamos a atacar estas fórmulas. Ya habíamos hecho un ejercicio con esto. Nosotros ya sabemos cuánto vale 1 sobre 4 pi epsilon 0. Eso vale 9 por esa 9. Como dato, también me están dando cuánto vale la carga. Tanto 1 como 2 valen 10 picocoulombs. Entonces, ahí no hay problema. ¿Dónde viene el problema? En las distancias y en el vector unitario. Ahora, en ambos casos dejamos el mismo nombre, pero sabemos que son distancias distintas, ¿no? En primera instancia son distancias distintas, ¿va? Y direcciones diferentes. Por eso hay que nombrarlos adecuadamente. ¿Cómo vamos a nombrar los puntos? Los vamos a nombrar a partir de las ubicaciones. Afortunadamente en este ejercicio ya viene prescrito cómo se llama el punto en el que está ubicada la carga 1, que es el punto C. Y recuerden que es el punto, yo tengo que apuntar al punto A, que es mi punto de interés. Es decir, yo tengo que calcular la distancia que hay del punto C al punto A. Recuerden, punto inicial es donde está ubicada la carga, punto final, donde yo tengo que calcular el campo eléctrico. Entonces, el nombre de esto es igual a la distancia RCA. Y el vector unitario hereda esa notación. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, Giovanni, Sí, profe, aquí estoy. ¿cómo se llamaría la distancia que hay del punto Q2, bueno, de la carga puntual Q2 al punto de interés? RDA. RDA. Va. Ahora,
viene algo más interesante. ¿Cuál es la distancia que hay de la línea infinita al punto A? Pues sería la distancia al eje Y, ¿no? O sea, la parte de arriba, que sería creo que 2, ¿no? 2z. Sí, ya con un valor puntual, sí. Pero ¿por qué este punto en particular y por qué no este punto que también toca la lambda? ¿Por qué no esta distancia? ¿Por qué no esta distancia? ¿Y por qué sí esta distancia? Porque es la distancia más corta, ¿no? La distancia más corta. Entonces nos tenemos que casar con la distancia más corta. Puede ser que en este diagrama quede fácil verlo, ¿no? Pero puede haber otros en los que no. Así que para sacar la distancia más corta de la línea al punto A, hay que obtener, o yo les recomiendo obtener, todas las coordenadas que toca nuestra línea infinita cargada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a poner coordenadas de la línea. Serían, ¿toca el eje X? Sí. Toca todos los puntos del eje X. Entonces vamos a dejarlo así. X, coma, toca algún punto en el eje Y. Observamos que aquí está el eje Y, aquí está el eje Y, y no toca ningún punto en el eje Y, solamente en el origen. Entonces, 0. Ahora, ¿toca algún punto en el eje Z? Tampoco más allá del origen. Así que aquí tenemos esto. Y estas serían las coordenadas de la línea. ¿Y qué me falta hacer? ¿O cómo yo obtengo el punto más cercano? Pues considerando el punto A, que es el punto de interés, yo sé que las coordenadas del punto A son 0,0,2. Y para yo encontrar el punto más cercano, vamos a ponerle aquí, punto más cercano de la línea al de interés, lo único que tengo que hacer es, ponerlo acá, igualar las componentes que yo tenga como variable a la componente del punto de interés. Por lo tanto, si yo igualo x igual a 0, el punto más cercano de la línea al punto A, pues es el origen. ¿Vale? Esto lo van a hacer seguramente, o lo vamos a tener que hacer en diagramas que cuesten un poquito más de trabajo ver cuál es la distancia más corta. Y si ustedes ni siquiera quieren ver el diagrama, de hecho, no necesitamos el diagrama. Podría quitar el diagrama y solamente con la descripción, la ubicación de los puntos y todo eso, yo podría hacer esto. ¿Están de acuerdo? Así es como yo saco el punto más cercano. ¿Qué pasó, Carla? Ay, prof, una duda. No entendí después de lo de x es igual a 0. O sea, ¿Cómo? sí entendí las coordenadas de la línea y entendí que nos dan el punto A, pero después de eso, ¿qué pasa? Ah, yo tengo que igualar los puntos que son variables, como x, a la componente del punto de interés, que es el punto A. Las otras, que son constantes, es decir, y es igual a 0 siempre, z es igual a 0 siempre, entonces esas se quedan. El chiste es darle número a esta coordenada variable. ¿Ok? Entonces, igualo a la componente en x, en este caso del punto A, y listo. Ya tengo mi punto más cercano. Y si Ah, ok. nosotros nos O vamos sea, al diagrama, entonces. Ah, perdón. no, dale, Entonces, dale, donde pregúntame. haya variable, ¿verdad? Nada más. Donde haya variable. Ya los otros valores ya están definidos. Ok, gracias. ¿Ok? Vale, entonces ya con esto vemos que sí concuerda con lo que tenemos el diagrama, ¿no? El punto más cercano de la línea al punto A es el origen. ¿Alguien tiene duda de esto? No se preocupen, de todos modos lo vamos a seguir haciendo en todos y cada uno de los ejercicios. Ahora, ¿esa distancia cómo se va a llamar? Si ya tiene nombre este punto, que es el origen, pues entonces esto es 0 a A. Y esto de 0 a A. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos resta? Pues calcular todas esas distancias.
Vamos a ver si necesitamos más espacio, así que movemos esto. Y vamos a la primera. El punto C nos dice que está en 0, menos 4, menos 5. Y el punto A está en 0,2. Por lo tanto, RCA, ahí está. ¿Cómo calculamos eso, Mariana? ¿Dónde está Mariana León? Ah, sí, perdón. ¿Cuál? ¿El RCA? Sí, ¿cómo se calcula una distancia? Uy, Mariana. Vas, Michelle. Pues no sé si aplique también para ahorita que estamos con tres ejes, pero serían diferenciales de puntos, ¿no? Ujú. Sería ¿Cuál punto raíz menos qué punto? cuadrada, así, Ok. raíz cuadrada de menos x, bueno, en este caso sería 0, menos 0 al cuadrado, y Ok. luego, o sea, se restan las x, se restan las La y, ponemos todas, sí. se Pero restan las ¿cuál va z. primero? ¿La X del punto A o la X del punto C? Del punto C, ¿no? Ah, no. ¿Qué habíamos dicho en el primer ejercicio? Que era punto final menos punto inicial. Que Cierto, igual, o cierto. sea, va a salir el mismo número. ¿Estás de acuerdo, no? Si yo hago inicial menos final. ¿Vale? Pero hacer final menos inicial nos va a convenir al momento de sacar el vector unitario. Entonces es el punto final que sería el punto A menos el punto C. Y ahora sí, Michelle, vamos a terminar con esa raíz cuadrada. Ok. Después de los ceros serían más menos 4 menos 0 otra vez al cuadrado, ¿Ok? más menos 5 menos 2 al cuadrado. ¿Me equivoqué en el punto A? Sí, perdón, me equivoqué en el punto C, perdón. Este es positivo. Entonces nada más le movemos aquí. ¿Va, Michelle? Va. Entonces, mental, Michelle, ¿cuánto da esto? Profesor, perdón, creo que no nos puso, Ah, ¿qué pasó, Giovanni? Se cortó. no nos puso al revés, perdón. ¿Qué puse? Al revés. O sea, no era A menos C, usted puso C menos Ah, 4. ya. Ah, perdón. Dice que... Sí, lo que iba a decir también, profe. Ah, ok. Entonces, es el punto 0 menos 0, 0 menos 4. Y aquí tenemos 4. 2 menos 5, ¿no? Es más 4. Puse más en el punto C. Pero como es menos 4. Ah, ya. Entonces sí. Según yo queda como 5, ¿no, profe? Sí, da 5 5, sí. 5 ¿qué? ¿Qué unidades centímetros. tenemos por acá? Vale. 5 5 centímetros. centímetros. ¿Vale? ¿Todo bien aquí? Michelle, porque esto te da 4 y esto te da 3. Entonces, 4 Sí. cuadrados 16 más 9, raíz de 25. ¿Va? Entonces aquí tenemos 5 centímetros. ¿Va? Ahora, vamos a preguntarle a Carla Rossetti. ¿Qué nos falta aquí?
Pues nos falta sacar el vector, ¿no? R, El, sea. muy bien, el vector unitario. ¿Cómo se sacaba ese vector unitario? Lo sacábamos con. O sea, sería 0 menos 0 sobre 5. Ujú, ujú. Luego 0 más 4 sobre 5 y 2 menos 5 sobre 5. Ok, entonces ¿estás de acuerdo que son los mismos resultados que tenemos acá? Bueno, Sí. en la parte del numerador. Ok. Entonces aquí teníamos, esta es la parte en I, más 4 Ajá, en, sobre ¿qué? 5 en Sobre J. 5. Y por último, Menos 3 sobre 5 en K. en K. Entonces, para que este vector al final nos dé 4 quintos en J nada más y menos 3 quintos en K. Profe, yo tengo ¿Vale? una duda Aquí ahí. tenemos. Sí, ¿qué El pasa? 4 quintos no sería negativo. El 4 quintos no sería negativo. Bueno, buena observación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ves que estamos restando componentes del punto A menos el punto C. Entonces, justo en el eje Y, en la parte de los puntos en Y, es 0 menos, y tenemos aquí menos 4, entonces menos 4. Entonces, menos menos, aquí tenemos el más. ¿Va, Teresa? Sí, ya, gracias. Sí, ¿verdad? Y esto coincide con lo que nosotros tenemos por acá, ¿no? Nos dice que tenemos que ir en sentido positivo hacia Y y en sentido negativo hacia Z. Y es justo lo que vemos acá. Nosotros nos tenemos que mover en sentido positivo o apuntar en sentido positivo hacia y en sentido negativo hacia Z para poder tener aquí nuestro vector unitario RCA. ¿Va? Entonces también lo pueden comprobar rápidamente a través del gráfico, si coincide con las direcciones que ustedes acaban de obtener. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de dónde salieron todas esas distancias? Entonces vamos a mover esto por acá y listo. Vamos a calcular otra distancia. Y esto pues ya queda más fácil, ¿no? Porque se parece mucho a lo que teníamos aquí o lo que tuvimos aquí en el primer ejemplo. Entonces le toca a Carolina Castro, por favor. Sí, ¿qué pasó, prof? Distancia RDA. Pues lo mismo, ¿no? O sea, sería la final, que sería A menos D. Nada más déjame Y poner D aquí, ¿no? Que es 0, 4, 5, según yo. Sí, sí, a ahí ver, está. espera. Entonces sería A menos D. Sí. Ahí está. ¿Cómo quedaría la raíz? Sería raíz de... Ujú. Ay, espere, es que... El perro. Perdón, ya. Ok, va. ¿Cuál es? Es que no la veo. Ya. Sería 0 menos 0 al cuadrado. Más, Muy bien. 0 menos 4, pero sería más 4. No, sí, más 4. No, menos 4. ¿Segurísima? Menos Sí, menos 4. 4. Al cuadrado más Ajá. 2 menos 5. Al Listo. cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto te da eso? Me da 5 centímetros. 5 centímetros. Muy bien. ¿Vale? Sí. Bueno, como puedes ver es la misma distancia. ¿Qué esperarías que fuese diferente? El sentido. Vamos a ver el sentido. Entonces, ¿cómo quedaría determinado el vector unitario? Pues también sería... es lo mismo, ¿no? O sea, los valores de D Ujú. entre 5 todos. Sí, puedes utilizar estas diferencias para cada uno de los ejes. Es lo bueno de plantearlo aquí. Entonces, en el eje X, ¿qué diferencia hay entre 0 y 0? Entre 0 menos 0. Pues no hay. No hay, ¿no? Entonces sería 0 entre, recuerda, siempre la magnitud en I. 5. Sí. Más 0 menos 4. Menos 4.
Menos 4. Entre 5. J. Esto en J. ¿Y la última? Menos 3 entre 5. Y. Digo, Y, ¿no? Ah, no, K. Ay, perdón. K. Ok. Entonces tenemos aquí 4 quintos en J y listo, ¿no? Menos 3 quintos en K. ¿Cuál es la única diferencia? En el eje Y, ¿no? El sentido en el eje Y. Hay que ir para atrás y de igual manera apuntar hacia abajo, ¿no? Para apuntar debidamente al punto A. ¿Listo? ¿Dudas, Carolina? No. No, Gracias. está fácil este, ¿no? Sí, sí. Ahora, ya para terminar, una de las distancias, pues la distancia que nos falta. Por favor, Teresa. R0A. Sí. ¿Qué Sería distancia la R0A? raíz cuadrada de Ok. 0 menos 0 al cuadrado Muy bien. más Ay, ¿qué 0 puse aquí? menos Espérame. 0 al Estoy cuadrado poniendo igual. punterías. Ay, sí. Ok. ¿Y la última? 2 menos 0 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? La raíz cuadrada, digo, da 2 2. centímetros. Directamente, ¿no? Sí. 2 centímetros. ¿Y el vector unitario? El vector unitario nada más nos daría 2, bueno, da K, ¿no? Sí. 2 entre 2K y esto finalmente el vector unitario es K. ¿Vale? Estuvo fácil, ¿no, Teresa? Sí. Y bueno, esto hace sentido, ¿no? Yo estoy aquí en el origen y si apunto hacia arriba, ya llego al punto, apunto directamente al punto A. Entonces ahí no hay mayor problema, ¿no? Simplemente todo se queda en K. Ok. ¿Alguien tiene dudas de las distancias? ¿Alguien tiene dudas de los vectores unitarios? Tal vez lo importante no es retomar este asunto de la distancia, sino acordarse de que en cuerpos diferentes a las cargas puntuales hay que calcular el punto más cercano. Bueno, también es fácil en las esferas, porque solamente tiene un centro, ¿no? Entonces sí tiene que acordarse de esta parte. Yo le recomiendo aplicar esto, sacar las coordenadas del cuerpo. Si es un plano, pues tendrá dos variables, dos ejes variables que podrían ser X y Y. Hay que igualar al punto de interés y listo. Con eso sacan el punto más cercano y a partir de eso, distancias. ¿Va? Entonces ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues prácticamente escribir los valores numéricos y calcular, obviamente. Eso le va a tocar a, vamos a ver, ¿quién sería bueno? Arturo Zárate. Sí, aquí estoy. Vas, Arturo. Puro número. 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿cuánto vale? 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ah, ya habíamos visto esa cantidad. 9 por 10 a la... 1 por 10 a la 12, ¿era 12? No, ese es el epsilon 0. Pero el 1 sobre 4 pi epsilon 0, todo completito vale 9 por 10 a la ¿qué? 9 por 10 a la... Vas, Luis. Es a la 9, ¿no? A la 9. Sí, así. Sí, a la es lo 9. bueno. 9 por 10 a la 9 y listo. Muchas gracias. Síguele, Arturo. ¿Cuánto vale Q1? ¿Q1 qué valor quiere de Q1? Vale 10. Ajá, 10 ¿qué? 10 pico coulombs. ¿Qué exponente tendría? El Q1. ¿Qué exponente tiene las unidades en picos? Déjenme nada más investigo eso de picos. Creo que es a la menos... Es a la menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 12. Perfecto. Sí, Perfecto. sí. A la menos 12. Listo. Ahora me pide las distancias. Recuerda, debo utilizar unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Cuál es la distancia RCA? Es de 5. ¿Y cómo lo debo plasmar acá? Pues es que está en centímetros, ¿no? Uh-huh. Debo de convertirlo a... ¿A qué lo debíamos de convertir? A metros. ¿A metros? Sí.
Ah, pues sería 0.05. Muy bien. Puedes poner 5 por 10 a la menos 2 también, Ah, pero sí. la opción de 0.05 también se me hace adecuada. ¿Y qué le falta a ese 0.05? Pues el metros. No, hay un detallito por ahí que se te está olvidando en la fórmula. Hay un numerito ahí, ¿Cuál? aquí, Ah, al cuadrado, sí. el cuadrado, ahí está. Sí, Y sí. por último, el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario que tuvimos para Pues este sería ejemplo? 4/5 en J, 4/5 en J ajá, menos 3/5 en K. menos 3/5 en K. ¿Ok? Y antes todavía no calculé nada, vamos a ver qué pasa acá. Así rápido, Arturo. ¿Qué pasa con estos valores aquí, pero en Q2? Pues sería lo mismo, ¿no? O sea, sería 9 por 10 a la 9. Ujú. Te sigo escuchando, te sigo escuchando. Ah, ok. Por el 10 por 10 a la menos 12. Ujú. Entre 0.05 al cuadrado, porque también es la misma distancia. Ok, entonces nos podemos robar esto, ¿no? Sí, exacto, sí. Solamente Ahí está. cambiaría el otro, que sería negativo. El vector unitario, ¿no? Ajá. Y ese negativo estaría justo en J, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y los últimos valores numéricos, Arturo, Sería para la también línea. 9 por 10 a la 9. Muy bien. 2 lambda, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía lambda? Lambda, aquí está. Valía menos 25, ¿no? Pico Ahí está. coulomb entre metro. Ok. Entonces, esto también sigue en picos, entonces, por lo tanto, el subíndice, perdón, el exponente, por 10 a la menos. A la menos 12. Ahí está. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Y la distancia cuál es? La distancia era, bueno, podríamos ponerlo como 0.02 metros al cuadrado. ¿Seguro que hay cuadrado en esa fórmula? Ah, no, cierto. Va, No. entonces hay que poner atención a esa parte. Muy bien, Arturo. Sí, sí, Entonces sí. ya tenemos esto. Ahora, antes de meternos en problemas con la calculadora, ¿qué es lo que observamos en las cargas puntuales? Que dos se cancelan, ¿no, profe? ¿En qué En eje? J. En En J. J. Va. Se cancelan porque, para empezar, tienen la misma magnitud, ¿no? Este resultado que calculemos aquí va a ser el mismo que calculemos en la carga 1. Entonces, la misma magnitud, pero observamos que tienen sentido contrario. ¿Eso qué hace? ¡Pum! Se cancela. Entonces, antes de empezar a meterle mano a la calculadora, les recomiendo observar si hay alguna cosa que se cancele, alguna simetría, algo de eso para facilitar nuestro cálculo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo calculo lo de la carga 1, pues va a tener el mismo valor o va a ser el mismo resultado para la carga 2, así que mato dos pájaros de un tiro. Ana, por favor, Ana Fisher, ¿puedes calcular el primer valor? Y ahorita nos lo dices. El primer valor respecto... Es que ahorita se me trabó el internet, profe, porque ando en... Ah, ok. Tengo muy malo el internet, profe, perdón. Va. ¿Podría repetirlo de nuevo? ¿Podría repetir, Sí, nada por favor? más calcula el campo eléctrico en carga 1. Es multiplicar esta magnitud por 3/5 en K. Menos ok. 3/5 en K. Ok, ¿Va? es que solo escuché la mitad de la parte, pero bueno, gracias, profe. Ahorita ya Va. lo calculé. Entonces, sí. Y ese último, ¿quién será el bueno? Rafael, ¿tienes calculadora? Tengo la del teléfono, profe. Deja ver rápido por una. Bueno, ve. Y ya tenla a la mano siempre. ¿Quién tiene calculadora? Yo, profe. Vas, Luis. ¿El de la carga El 2? último valor. No, el de la Ah, carga el 2 va a ser el mismo que el que nos ok. dé Ana. Entonces, el de lambda, de por lambda, favor. ¿no? Sí. Sí. Da menos 21.6, profe, en el primero. A ver, otra vez. ¿Menos qué? 21.6. Menos 21.6. ¿En qué dirección? K. K. ¿Qué unidades? Newton sobre Coulomb, en este caso, ¿no, Ahí profe? está. Newton sobre Coulomb. Entonces tenemos esto aquí.
Sabemos que este resultado numérico va a ser exactamente el mismo que tengamos acá en la carga 2. Y por último, Luis, ¿cuánto nos da el campo eléctrico para lambda? Ya que tengo el valor, tenía que poner algo así como NG, ¿verdad? ¿O no? En este caso no, porque sí te da no necesita los... Ah, ok. No está en kilos, ni megas, ni nada. Ok. Me da menos 1.125 por 10 a la menos 8. Ah, no. Sí tendría que darte en el orden de sí, como 20 también. Ah, ok. Entonces ahí debe haber un problema con algún exponente. Checa si pusiste menos 12 y que checa si pusiste 9. A ver. Ah, no, ya sé qué pasó. Me faltó multiplicar el por 2. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Creo que ahora sí me dio el resultado bien. Menos 45 medios. Ah, ok. Y eso en K. Decimales. Ah, decimales. 45 entre 2, 22.5, ¿no? Ajá, 22.5. Y tenemos aquí un signo menos, entonces menos 22.5. Ahí está. Y ya, Luis, ¿qué se hace con esto? Ya después que tenemos eso, déjenme checar los apuntes. ¿Sumamos o algo así? No Sí. me acuerdo. ¿Sí? Sí, literal. Nada más que hay que Sumamos, checar que todo esto coincida, ¿no? Y que coincidan en el eje, porque si hubiera por ahí unas Jotas, unas Is, pues esas no se pueden sumar con las Ks. Entonces, en este caso tenemos solo Ks. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuánto da? Menos 22.5 menos 2 por 21.6. Me da menos 65.6. Ahí está. Menos 65.6 en K. Newton sobre Coulomb. Listo. ¿Dudas? Quien sea. Ahí está. Y eso apenas pues sería el primer inciso del ejercicio completo. Lo bueno es que normalmente el primer inciso que les va a pedir un campo eléctrico, pues va a ser, digamos, yo creo, el más largo, ¿no? Que es el que involucra vectores y todo eso. Porque los ejercicios subsecuentes, varios dependen directamente de algunos. En este caso, el inciso B, sé que faltan 7 minutos de clase nada más, pero ese inciso sí sale justo en un minuto. Nos dice, la fuerza eléctrica que experimentaría una carga Q, es decir, esta carga no estaba de manera inicial. Esta carga la sacó de quién sabe dónde, pero dijo que ahora se ubica en el punto A, ¿va? Entonces está ubicando esta carga, Q solita, no le puso subíndice, justo aquí, ¿va? Y lo que nosotros queremos saber es fuerza eléctrica, ¿va? Ahora, eso está muy fácil. Vamos a cambiar de página y hay que acordarnos de fuerza eléctrica, ¿a qué era igual? Pues sí, nosotros tenemos fórmulas para esto, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿vale? La carga Q multiplicado por otra carga Q, R al cuadrado y listo, ¿no? También un vector unitario. Pero esto no tiene sentido. No hay manera de utilizar esto. ¿Por qué? Porque no son dos cargas puntuales interactuando entre sí. Es una línea, dos cargas puntuales, esas tres interactuando para ejercer una fuerza sobre el punto A.
que es justo donde está ubicada nuestra carga Q minúscula que estamos analizando. Entonces, nos vamos a una definición más sencilla todavía y que de hecho sí utilizamos o sí vimos en las presentaciones. Y esa es simplemente carga que multiplica a un campo eléctrico. De hecho, aquí hay que quitarle, si esto es fuerza y estamos en electricidad y magnetismo, esto obviamente es fuerza eléctrica, ¿va? Ahora, lo que viene aquí es diferente. Hay que ver en dónde está ubicada esa carga, ¿vale? Está ubicada en el punto A. ¿Para qué? Para darle nombre al campo eléctrico y por consecuencia a la fuerza eléctrica. ¿Y qué es lo bueno de esto? Aquí ya tenemos a Q, ¿no? ¿Y a quién más tenemos, Joseph? Pues tenemos a EA. Exacto. Entonces, justo este ejercicio en particular es dependiente de lo que saquemos en el primer inciso. Tenemos el campo eléctrico en A. Entonces, ¿qué queda por hacer, Joseph? Pues nada más multiplicar los valores. Ahí está. Entonces tenemos una carga que dice aquí positiva, sí, 1.8 nanocoulombs. Joseph, ¿qué coeficiente, bueno, qué exponente es nanos? Por 10 a la menos qué. Voy, un segundo. A la menos 9. Ahí está, muy bien. A la menos 9. ¿Tienes calculadora? Sí. Bueno, entonces, ahorita Joseph nos da ese valor y ya con eso estaríamos terminando. ¿Qué es lo bueno de este ejercicio? Pues que nosotros ya teníamos el campo eléctrico en A. ¿Qué sería lo feo en este ejercicio o en este tipo de ejercicios? Es que me pida la fuerza eléctrica en el punto B. Por lo tanto, esto sería campo eléctrico en el punto B. Y en el punto B yo no tengo nada calculado, así que tendría que volver a calcular otro campo eléctrico para después multiplicar por la carga y así obtener mi nueva fuerza eléctrica. ¿Va? Entonces eso como que no, como que qué flojera, ¿no? Vas, Joseph. Ya lo tengo. O sea, lo tengo en por 10 a la menos 7. ¿Le doy para que sea por 10 a la menos 6 o está bien así? Déjalo así por 10 a la menos 7. Ok, entonces menos 1.1808 por 10 a la menos 7. Es una fuerza eléctrica. ¿Qué unidades tiene, Joseph? ¿Joules? Eso es energía. Ah, entonces son coulomb. Eso es carga. Ah, entonces no sé. ¿Qué tenemos aquí? La N que mide. Newtons. Eso, newtons. Ahí está. Es Joseph, si sabías. Entonces, ya tenemos esta carga acá, esta fuerza aquí, y listo, ese es el resultado del inciso B. ¿Va? Esta es la fórmula que estaríamos utilizando para cálculo de fuerza eléctrica en los ejercicios. Y si no tienen dudas, pues nos vemos el siguiente miércoles para seguirle, terminar este ejemplo, bueno, este ejercicio y seguir con los demás. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, bye. Profe, ¿Qué pasó, Luis? la carga en el punto A se movería por debajo de, bueno, o sea, por el eje Z, pero hacia abajo, ¿no? O sea, viéndolo como en el tiempo, ¿qué pasaría si aplicas esa fuerza a esa carga? Sí. Sí. Estaría apuntando hacia acá en negativo, entonces esa carga se movería hacia abajito. Ok. Y, profe, de lo del potencial eléctrico, no sé si pueda poner su presentación
del inicio. A ver. Sí, ya se agrega. Ahí está. ¿En cuál? Era, creo que, donde había un radio A y un radio B. Creo que En la es diferencia la de 12. potencial. Sí. ¿Cómo se dice? La partícula en sí que está, creo que ahora en P, ¿estaba antes en A o qué? Sí. Pero, ¿cómo es que o sea, digamos, ahí Ujú. una sola parte, o sea, aquí solo hay dos cargas, pero digamos, o sea, una sola carga puede mover a otra carga, o sea, en dos ejes? Creo que sí. En 2 ejes. Bueno, o sea, digamos Ya. Y que pueda moverla de A a B. Ajá. No. Esto es diferente. O sea, si está déjame hacerle zoom y mejor verla acá. Ahí está. Si está ubicada aquí en un principio, déjame cambiar el color también. Si está ubicada aquí en un principio, la fuerza que ejerce la Q mayúscula, pues tiene esto. Sí. ¿Ok? Y si cuando llegue a estar ubicada acá, tiene esto. ¿Sí? Pero en este asunto no es que la mueva Q, sino que un agente externo mueve a esta carga del punto A al punto B. Y ese agente externo tiene que lidiar con la fuerza eléctrica que ejerce Q mayúscula. O sea, sería como o sea, digamos, aquel que mueve la carga, o sea, la fuerza contraria, o sea, Sí. como que le impide moverla es la fuerza eléctrica. Y es exactamente esto, ¿no? Porque aquí, bueno, no dije agente externo, pero la idea es que uno pueda mantenerla aquí, porque Q mayúscula lo que va a hacer es empujarla hacia afuera o empujarla en esta dirección, ¿no? Pero si yo la quiero mantener, tengo que ejercer una fuerza en sentido contrario y de misma magnitud. Y es más o menos lo mismo que está pasando acá. Yo quiero moverla del punto A al punto B, pero no la puedo mover libremente. ¿Por qué? Porque existe una carga Q mayúscula que está ejerciendo fuerza y me está, se está oponiendo a mi deseo, que es moverla del punto A al punto B bajo esta trayectoria aquí trazada, a través de la diferencial de R. Ok, y en cada, digamos, momento de la línea, o sea, te puedes presentar con un campo eléctrico mayor y un campo eléctrico menor, ¿no? Sí. Sí, de eso se trata un campo. Ok. Y de lo del voltaje, cuando es cerrado, o sea, digamos, o sea, si me muevo en A y B, pero bueno, resultan ser la misma distancia, o sea, es lo mismo hacer nada más como que de A a A, o sea, que era lo del circulito. Sí, te daría 0, porque sí, porque depende de la distancia el cálculo del voltaje. Ok, y profe, digamos, en el video decían, o sea, si estás en cierta ubicación con cierta energía potencial y te mueves hacia un lado y empieza a volverse positivo tu valor, bueno, o sea, empiezas a ganar más energía potencial, te enfrentas a algo, pero si te mueves, si pierdes energía potencial, ¿cómo se dice? Más bien tienes una fuerza a favor. Sí. O sea, digamos ahí, ¿qué es lo que está sucediendo o sea, ¿cuál es la fuerza que se opone a que ganes energía? Pues es la fuerza que aplican las demás cargas. ¿Qué es esto? Entonces, si tú quieres mover, déjame cambiar de nuevo el color. Ahí está. Si tú quieres mover a la carga Q, lo quieres mover a este punto C que está sobre la línea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién te apoya? La fuerza eléctrica. Que genera Q. Entonces ahí estás perdiendo energía potencial, ¿no? Ok. En cambio, si tú lo quieres mover a este punto D,
por ejemplo, te estarías enfrentando directamente a la fuerza que ejerce esta misma carga Q minúscula y estarías ganando energía potencial. ¿Y por qué bueno, o sea, por qué se gana energía potencial? O sea, digamos, o sea, al acercarse a Q. Pues como viste en el video, de hecho, el campo nada más necesita, de hecho, él desapareció las cargas, ¿no? Ni siquiera Sí. necesitas las cargas. Es el plano del campo por cómo está definido. Entonces, si tú te quieres mover en cualquier sentido dentro de ese plano discretizado, es decir, que tienes esto, tú te vas a encontrar con, dependiendo de todas las cargas que tengas, ¿no? Puede ser como en nuestro ejemplo, que tenemos una carga, una línea infinita cargada, 2 cargas puntuales. Esas 3 van a generar este campo escalar. Y ese campo escalar tiene numeritos. Si tú te vas a un numerito menor, ¿qué quiere decir? Que perdiste. Y si te vas a un número mayor, ganaste. Ok, entonces aquí, en este ejemplo en particular, pues solamente hay una carga que genera este campo, ¿no? Pero en la realidad o en los ejercicios, pues tenemos 3 cargas que generan un campo total. Entonces ya oponerse a alguien ya queda pues medio raro, ¿no? Porque, o sea, te tendrías que oponer a uno, te tendrías que sumar a otro, cosas así. El chiste es que ya existe un plano establecido, bueno, un campo establecido por las cargas que existen en el espacio. Entonces, pues yo no tendría, o yo no diría se opone a tal carga, diría se opone a tal potencial, a tal energía potencial. Entonces ahí al oponerse, pues ganas. Y ¿cómo se llama? Al ir en favor o sí, pues al ir en favor, pierdes. Entonces sería como, digamos, la gravedad, o sea, de que si te opones a la gravedad vas ganando energía potencial y si cedes, pierdes. Sí, o lo puedes ver así que pues, prácticamente entre más alto, más fuerte te vas a dar, ¿no? Si te caes. Así. Entonces, porque desde más arriba, pues tienes mayor energía potencial. Y esto, profe, de un circuito eléctrico, o sea, ¿cómo es? O sea, pues solo decimos 9 voltios tiene la batería y pues, ya. Ya. Pues en ese caso, a gran escala, que son los circuitos eléctricos, tú puedes verlo como un sistema, yo pensaría como en un sistema hidráulico. Imagínate que está aquí algo que acumula agua, ¿cómo se llama? Una cisterna. Una cisterna. Y aquí tú tienes una tubería por la que va a salir. Ahora, la presión con la que tú estés empujando el agua, ese es el voltaje. Ahora, el ancho de este tubo, puedes verlo así, podrías entenderlo como la resistencia. Entre más pequeño sea el ancho, mayor resistencia. Si este tubo es más ancho, pues menor resistencia ¿a qué? Al flujo del agua. ¿Vale? Entonces, pues sigue siendo esta diferencia de energía o esta diferencia de potencial que hay entre una terminal, imagínate el socket de tu casa que tienes aquí, que parece como nariz de cochinito. Aquí tenemos si solamente son 2, uno es la fase y otro es el neutro, en términos ahí técnicos. La fase es la que tiene los 127 volts. El neutro, pues como su nombre lo dice, tiene alrededor, porque ni siquiera es un cero fijo, es alrededor de cero. Eso quiere decir que aquí tú tienes mayor potencial respecto a que, recuerda que toda esta idea del potencial tiene una referencia, ¿vale? Y por ahí en el video también dice, valdría la pena ver por qué el signo negativo en la energía potencial. Todo tiene que ver con referencias. ¿Va? Entonces, tú tienes una energía potencial mayor que aquí. Y a eso se le conoce como el potencial eléctrico. Digamos que aquí tú tienes 127 volts empujando hacia el neutro, como ejerciendo esa energía potencial. Como no hay nada aquí conectado entre ellos, pues no hay nada que se oponga, no hay nada que
en la que fluye esa energía. Entonces, por eso se mantiene ahí latente, como energía potencial, esperando algo, ¿no? No cinética. Que ya la cinética sería, bueno, más o menos el... Ya el cuando se flujo, conecta ¿no? algo. Sí, ya cuando hay un flujo. Ok, y, profe, bueno, o sea, digamos, 127, pues como que, bueno, digamos, bueno, o sea, si nuestro voltaje se vuelve menor, o sea, ahí ya no puede hacerse nada, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, menos 127, no hay forma de que se viaje al cero, ¿no? Es que el sentido de ese viaje sería al revés, porque ahora el neutro es el que tiene mayor energía potencial. Pero bueno, o sea, si conectamos algo que tiene voltaje negativo, A ver, o tal vez sea, así ¿tendría que se entienda cambiarse más. todo el cableado o algo así? No. Imagínate una pila, ¿no? Ves que tiene su positivo y su negativo. Y Sí. aquí puedes imaginarte cualquier cosa que consuma energía, que puede ser un foquito, ¿no? Una resistencia, vamos a ponerlo así. Entonces, si tú lo conectas así, la corriente va a fluir de más a menos, ¿ok? Va a atravesar todo esto aquí, ¿vale? Ahora, si tú inviertes la polaridad de la pila, es decir, ahora tienes menos acá y aquí tienes un más, ¿qué va a pasar? Sigue siendo de más a menos, entonces el sentido cambia, solamente es sentido contrario. Y es lo bueno de las diferencias de potencial, ¿ve? Voltaje AB es el negativo del voltaje BA, ¿va? Nada más es la inversión de la Ok. pila. Pero se sigue No, produciendo entonces energía, ¿no? sí, sigue habiendo una diferencia de potencial, nada más que recuerda este asunto de los signos en la energía potencial, simplemente es una referencia. El que sea signo negativo, pues te recomendaría ver el video de este youtuber para que veas que ese signo negativo te habla de una referencia nada más. Ok. Y entonces, ¿por qué, digamos, o sea, las baterías o sea, digamos, o sea, ¿Por más qué bien es cuando deja importante de la polaridad? funcionar ajá. ¿Por qué es importante eso? Bueno, eso ya tiene que ver con la electrónica. La circuitería luego es sensible a asuntos de polaridad. Aquí, por ejemplo, un foco no te va a meter en ningún problema. Lo alimentes por donde lo alimentes, siempre que exista cierto voltaje entre sus terminales, ese va a funcionar. Pero O ya sea, son... digamos, o sea, si fuera como, pongamos, o sea, es una referencia, pero, o sea, de lo de menos 127 a 0, o sea, sí se prende el foco. Sí. Ok. Entonces, bueno, o sea, por así decirlo, si, digamos, tuviera una batería que, o sea, no fuera convencional, digamos, en el sentido de más o menos, sino que se invirtió. Sí, no sé, bueno, o sea, esto es por decirlo. O sea, si se invierte también como todo lo que yo tenía conectado también funcionaría. Si es que no es un foco o algo así. Sí, si se invierte todo eso, pues sí. Pero, pues, o sea, con Sí, invertir, es ya más, digamos, es nada más como lo que... voltearías, pues. Sí. Sí. Te digo, la electrónica sí es un poquito más sensible a este asunto de polaridades, porque hay elementos que sí deben mantener cierta polaridad, y si no se mantiene esa polaridad, pues se echan a perder, cosa que ya no pasa. O sea, si tú metes una pila mal, pues simplemente no va a funcionar. Ya hay unos pequeños circuitos ¿cómo te diré? Ay, se me ve el nombre como de precaución. De precaución para evitar que si el usuario decide meter la pila al revés, no pase nada con el circuito. Antes sí sí habría que poner mucha atención cómo la polaridad de las pilas, porque si no te podías cargar al aparato. Ay. Mal. Y esta, o sea, alternancia del cambio de voltaje, ¿tiene que ver algo con la corriente alterna? Con la corriente nada más. La que sea alterna o que sea directa, eso ya lo veremos en el siguiente parcial. Ya veremos la diferencia. Nada más es el tipo de función. El tipo de función que tiene. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Dale pues, Luis. Que tenga buen día y buen fin de semana. Tú también. Que estés Gracias. bien. Bye. Nos vemos. Bye.